Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Tomen sus asientos, hermanos. Bien, queridos hermanos, en primer lugar, dando gracias a nuestro Creador, aquel Ser Supremo que siempre nos mantiene con vida. En alguna otra manera recibimos el apoyo de nuestro Creador y hoy día también por tenernos reunidos en este gran día, día de reposo. También damos gracias a nuestro hermano encargado por esta oportunidad para compartir también con ustedes, hermanos, algo de las Sagradas Escrituras. Aquí he tomado unas cuantas notitas que ojalá nos sirva a todos, especialmente a quien les habla, porque yo también los necesito, estos consejos. Son unos consejos de parte de Dios, como vuelvo a repetir, especialmente para quien le habla y luego para los que quieran también recibirlo, ¿no? Todo es de parte de Dios. Sabemos, hermanos, que en realidad todos nosotros en alguna manera ofendemos a Dios. Por eso la Escritura dice que Cristo no vino a buscar justos, sino pecadores. Y nosotros como pecadores hemos sido llamados para que en alguna manera tratemos de allegarnos a Dios. No somos perfectos, somos pecadores. Y como dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 1, 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, seríamos mentirosos, ¿no? ¿Quién no ha pecado? Todos somos pecadores. Nosotros estamos en alguna manera tratando de seguir ese camino de Dios, tratando de dejar nuestras malas costumbres que hayamos tenido antes de conocer las cosas de Dios. Hemos hecho muchas cosas malas. Muchos han dejado ya esas cosas malas, otros estamos quizá tratando de dejar todo lo malo que hemos sido anteriormente. Adelante, hermano. Ocho al 10. Bien claro dice la Escritura, ¿no? Si dijéramos que no tenemos pecado, seríamos mentirosos. Porque ¿quién no ha pecado? ¿Quién no sigue pecando? A pesar de que seguimos como cristianos en las cosas de Dios, siempre cometemos errores. Porque tenemos un adversario que siempre nos trata de sacar del camino de Dios. Hay un adversario que nos trata de poner tropiezo siempre. Por eso, hermanos, nosotros, como dice la Escritura también, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para que el adversario no nos venza. El cristiano tiene que estar vestido de la armadura de Dios, como un soldado cuando va a la batalla, cuando va a una guerra. El soldado se viste
con su casco, su ropa, su mochila, sus botas, su arma, se va a defender. Así también el cristiano, hermanos, debe de vestirse de la armadura de Dios, que habla de Efesios, ¿no? Con la espada, el escudo, el yelmo, toda la armadura de Dios, para poder vencer al enemigo, para que el enemigo no nos venza a nosotros, podamos resistir al enemigo. Entonces, hermanos, estábamos viendo de que si nosotros decimos que no tenemos pecado, seríamos mentirosos. Pero, como les vuelvo a repetir, siempre cometemos pecado en alguna manera. A veces, ingenuamente, a veces lo hacemos, pero lo hacemos. Pero, hermanos, como dice la Escritura, hay pecados de muerte y también hay pecados no de muerte. Por eso hay que tener bastante cuidado, hermanos. Hay pecados leves que podemos tratar de solucionarnos mediante nuestro abogado, que es Jesucristo. Por eso dice la Escritura, ¿no? En 1 de Juan 2:1, hijitos míos, dice, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso, hermanos, es necesario recurrir, cuando cometemos alguna falta leve, recurrir siempre a aquel abogado que tenemos nosotros para que Él perdone nuestras faltas. Pero eso no quiere decir que cada vez que Cristo me perdone, yo voy a cada rato a estar pecando porque ya sé que Él me va a perdonar. No, hermanos, hay que tratar de no seguir pecando. Hay que hacer, como se dice, el esfuerzo de no caer en la tentación del enemigo. Para eso tenemos la oración. La oración es un arma importante, hermanos, para poder vencer al enemigo. Si ustedes están constantes en la oración, el enemigo no va a poder penetrar en esos corazones de cada uno de nosotros. No va a poder, porque ustedes están ocupados, esa casa está ocupada y el ladrón no va a poder entrar. Pero si nosotros nos descuidamos, hermanos, y le damos lugar al enemigo, vamos a ser, como se dice, presa fácil para que el enemigo nos derribe. Ahora vamos a observar otro versículo, otro textito. A ver, en Santiago 5:16, si no me equivoco. Entre nosotros mismos cometemos errores, entre hermanos a veces. Para ello, hermanos, entre nosotros tenemos que confesar nuestras faltas. Hay que saber perdonar. Si yo cometo una falta con alguno de mis hermanos, tengo que ir y pedirle perdón por haberle ofendido. No quedarnos ahí. Confesar, dicen, nuestras faltas los unos a los otros. Dice la Escritura, ¿no? En 5:16 de Santiago. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis santos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Miren, hermanos, la oración es tan poderosa
que puede vencer todo ese mal que a veces nos acecha. Pero muchas veces, hermanos, entre nosotros no queremos perdonarnos. A veces el rencor existe en nosotros. Si el hermano o la hermana me ofendió, yo me resiento, ya no quiero hablarle al hermano. ¿Por qué? Y a veces me molesto, y eso no debe de ser. Entre nosotros, si nos confesamos nuestros pecados, nuestras faltas, nos reconciliamos. Para eso está la reconciliación que siempre se hace. A veces nos reconciliamos y seguimos en lo mismo. Entre nosotros tenemos que buscar la paz, como nos dice la Escritura. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice. ¿Cómo queremos ver al Señor si entre nosotros no hay paz? No hay paz por cuanto de que a veces no obramos conforme a Dios, conforme a sus mandatos, porque ahí está la paz. ¿No dice la Escritura, mucha paz tienen los que aman tu ley? Y no hay para ellos tropiezo, dice, ¿no? Por eso, hermanos, obremos siempre en paz, en armonía, como hermanos espirituales, porque todos nosotros somos una familia. Quizá algún rencor va a haber, pero que no sea perenne, que sea pasajero. Si algo hay que no me gusta o que no les gusta, ténganlo ahí, hermanos, pero no lo saquen. Manténganlo. A veces, hermanos, queremos ser justos, pero a veces no podemos, porque hay otro espíritu, otra ley que siempre se revela contra la ley de nuestro espíritu y nos lleva cautivo al pecado. Como decía el apóstol Pablo, lo bueno que yo quiero no lo hago, mas lo malo que no quiero, esto sí lo hago. ¿Por qué decía? Porque veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo al pecado. Por eso, como les digo, hermanos, no somos perfectos. Siempre cometemos errores. El rey David, a pesar de ser un rey ungido de Dios, también cometió pecado, ¿no? Cuando mató al esposo de una mujer que él se había enamorado, lo mató para quedarse con la mujer. Cometió una falta, a pesar de ser un rey ungido de Dios. Muchos cometieron pecados, muchos cometieron faltas. En tiempo de los apóstoles también cometían faltas, había disensiones entre hermanos, había disensiones, y eso también existe hasta ahora. Por eso la Escritura dice, no hay justo ni aún uno, no lo hay. Justo solamente fue nuestro Señor Jesucristo, que no pecó, no se le encontró a él pecado. Pero más el resto, todos tenemos pecado. Hay personas justas. El justo no debe pecar. Para que sea justo, no debe cometer pecado.
A ver, ¿qué nos dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20? Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí, hermanos, no hay justo aún uno en la tierra que haga el bien y que no peque. Dios, aunque indignos que somos, hermanos, nos llama justos. Sean justos, dice, como yo soy justo. Pero siempre, a pesar de que Dios nos considera justos, siempre en el camino cometemos pecado, cometemos faltas. Pero a veces son faltas leves, a veces por un chisme o porque uno habló sobre el otro hermano, la hermana o qué sé yo. Pero para ellos, como estamos escuchando las Escrituras, tenemos un abogado al cual nosotros debemos de acudir en esos momentos difíciles y pedirle que nos perdone nuestras faltas. Y entre nosotros, como estamos observando, perdonar nuestras faltas los unos a los otros. Si nosotros no nos perdonamos nuestras faltas, ¿cómo venimos acá adelante y nos postramos delante de Dios a pedirle a Dios que nos perdone? ¿Dios nos perdonará? No. No dice, ¿qué dice la oración? Perdona, dice, perdona, Señor, nuestras faltas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Si hemos perdonado a nuestros deudores, a los que nos han ofendido, Dios también nos va a perdonar. Pero si nosotros no hemos perdonado, ¿cómo Dios nos va a perdonar? No nos va a perdonar, hermano. Por eso, hermanos, como estamos a veces escuchando acá los hermanos que dicen, a veces empezamos a juzgar los unos a los otros. Juzgamos el hermano así, la hermana acá, que por allá, que por allá. Ese es un error que a veces cometemos, hermanos. La Escritura dice, no juzgue según la carne, para que tampoco no seas juzgado. Si tú juzgas a tu hermano, dice, no, en otra parte, ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Si tú juzgas a tu hermano, no eres guardador de la ley. Miren, hermano, si tú juzgas a tu hermano, no eres guardador de la ley, sino ¿cómo te consideras? Dice, un juez. Fíjense, hermano. Nosotros no somos jueces para juzgar a nuestros hermanos. Y si queremos ser jueces, entonces no somos guardadores de la ley. Porque como nos dice la Escritura, hermanos, Dios no mira lo que el hombre mira. Nosotros miramos lo superficial, lo de afuera, lo que vemos, eso juzgamos, eso miramos, pero no miramos lo de adentro. ¿Cómo yo voy a juzgarle a mi hermano que mi hermano es así, así? Por fuera lo veo así, pero no sé por dentro cómo es. Una persona no puede considerarse superior a otra persona porque no lo conoce cómo es. Quizá él es mayor que uno, mejor que uno. A veces entre nosotros, hermanos,
empezamos a renegar, a discutir, y muchas veces no tratamos de solucionar aquí dentro de una directiva que tiene aquí dentro de la institución. Como hermanos espirituales, tienen que tratar de resolver sus problemas dentro de la congregación. Pero ¿qué sucede? A veces hay hermanos que empiezan a discutir, empiezan a pleitear por cualquier motivo y se van ante las autoridades terrenales. Y eso también, pues, ¿qué nos recomienda la Escritura? A ver, en 1 Corintios capítulo 6, verso 1, 6 al 8. Corintios capítulo 6, verso 1, 6 al 8. Dice así. A ver, hermano. Ahí, hermano, voy a repetir. Capítulo 6, verso 1, 6 al 8. Primera de Corintios. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Dios nos considera santos aunque no lo somos, injustamente. Sino que el hermano con el hermano pleitea, dice, en juicio. Eso sucede. Entre los hermanos están ante un juicio peleando, a veces por cosas insignificantes. Y esto ante los infieles, dice, ¿no? Ante las autoridades terrenales. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es una falta. Miren, hermano, una falta es un pecado ya. Que haya pleito entre nosotros. ¿Por qué no sufrís ante la injuria? A veces nosotros no queremos sufrirlo, no queremos soportar esas cosas y rápido nos airamos. El hermano me faltó en cualquier cosita, me voy y lo denuncio. Pero no sabemos soportar esa ofensa. Si el hermano a veces me hizo mal, yo también voy a pagarle con mal. ¿Y eso dice la Escritura? La Escritura dice, no paguéis mal por mal. Antes al que te hace mal, dice, hazle el bien. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? ¿Por qué no podemos sufrir esas ofensas? ¿Por qué no podemos humillarnos? Porque a veces queremos ser más que el otro. Queremos ser superiores al otro. Yo quiero ganar.
Ante el mundo puede ganar, pero ante Dios está perdiendo. Por eso tengamos bastante cuidado, hermanos, en esta parte. Entre nosotros no debemos de juzgarnos, no debemos murmurar los unos a los otros. A ver, hermano. Ahí está, hermanos. ¿Por qué no vamos, dice, a pleitear contra aquellas personas que no tienen a Dios, que son infieles? ¿Por qué? Porque no sabemos sufrir las injurias. Si no sabemos soportar esas cosas, hermanos, que son tan pequeñas, ¿cómo podremos soportar las cosas que van a venir, que son más fuertes? Si esas pequeñeces no podemos soportarlas. La persona tiene que ser humilde. No devolver mal por mal. Debemos de andar siempre con humildad, mansedumbre. Debe existir en nosotros la paciencia, soportándonos los unos a los otros. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4, verso 1 al 3? Capítulo 4, verso 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está, hermanos. ¿Cómo debemos andar? En paz, en humildad, mansedumbre, como soy llamado, dice, ¿no? ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿A pleitos? ¿A discusiones? Sino a tener paz. Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Pero muchas veces, hermanos, confundimos el amor con el rencor. Ámense los unos a los otros. A ver, hermano. Libro de Efesios capítulo 4, verso 1 al 3 dice: Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios. 2. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Ahí está, hermanos. Sopórtense, dicen, no los unos a los otros. Pero a veces, hermanos, como digo, a veces no queremos ser vencidos, por el contrario, queremos ganar. Pensamos que hemos ganado, pero al final hemos salido perdiendo.
Ante lo terreno quizás hemos ganado, pero ante Dios hemos perdido. Por eso también la Escritura nos dice, ¿no? Vence con el bien el mal. Enemigos quizá va a haber, pero eso no quiere decir que si alguien es mi enemigo, yo también lo voy a tratar como tal. No. Si yo a mi enemigo veo que está caído por ahí, ¿cuál es mi deber como cristiano? Orar por ese hermano. ¿Para qué? Para que le haga entender en el error que él está cometiendo. Tal vez Dios tenga misericordia y lo haga reconocer de su falta. El salmista David tuvo muchos enemigos, muchos que lo perseguían a matarlo. Ese es un ejemplo para nosotros. Pero el salmista David nunca los odió, los aborreció o los maldijo. Más bien él dice, se postraba y clamaba a Dios por sus enemigos. Él decía, mis rodillas están ya debilitadas por causa de mis enemigos. Él oraba por ellos, pero a veces nosotros, hermanos, no lo hacemos. Si veo a mi enemigo que está hambriento por ahí, no le doy de comer. Si tiene sed, no le doy agua, porque es mi enemigo. ¿Y ustedes creen que estamos haciendo lo correcto? A ver, el libro de Proverbios, capítulo 25, versos 21 y 22. ...25, 21 y 22... Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. 22. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Ahí está, hermano. ¿Sí? A ver. Libro de Proverbios, capítulo 25, verso 21 y 22 dice: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza, y el Señor te lo pagará. Ahí está, hermanos. Así vas a avergonzar a tu enemigo, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno a tu enemigo. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué dice? No le des nada, ¿no? Dale de comer pan, dale. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas allega sobre su cabeza, dice, ¿no? Y Jehová te lo pagará. ¿A quién le va a pagar? Al que está haciendo lo correcto, al que está haciendo lo bueno. Mientras que el otro, por su orgullo, por su arrogancia quizá, por su altivez, no va a querer humillarse. Él está acumulando, dice, como dice la otra escritura, más vergüenza para él. Se está condenando cada vez más.
porque no sabe humillarse esa persona. Pero si esa persona sabe reconocer su error, pide perdón, entonces ambos están ganando, porque sabe reconocer su error. Sí. A ver, también vamos a ver otro versículo en San Mateo, capítulo 5, verso 38 al 34, 38 al 48. 5, 38 al 48. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. En 9. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios quiere que seamos perfectos, que busquemos la perfección. ¿De qué manera? Amándonos los unos a los otros, no aborreciendo a nuestros enemigos, sino más bien orando por ellos, ayudándolos en el momento que ellos lo necesitan. Porque como nos dice acá la Escritura, ¿no? Si tú solamente amas a los que te aman, así también lo hacen, dice la gente, los publicanos. La gente inconversa así también no lo hacen. Si abrazares, dice, a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis más? ¿No hacen también así los gentiles? Solamente abrazan a los que los abrazan. Y al que no te cae bien, no. Pero Dios dijo, no. Y Jesús mismo dijo, como fue dicho anteriormente, ojo por ojo, diente por diente. Antes, cuando uno cometía un error, una falta, infringía la ley, ¿qué cosa era? Apedreado y muerto. Era muerto. No existía la misericordia, no existía el amor, lo mataban. El que infringía la ley
era aborrecido por los demás, no era bienvenido. Por eso Jesús dijo, se dijo anteriormente, aborrecerás a tu enemigo. Antes era así, el enemigo era aborrecido, porque había cometido un error. Pero Jesús dice, ¿no? Mas yo os digo, amarás a vuestros enemigos. Antes no había el amor, no había la misericordia. Los propios sacerdotes, escribas que había en aquel tiempo actuaban no conforme a la justicia de Dios. Como dice en otra parte de la Escritura, ellos obraban no conforme a la justicia de Dios, sino, dice, ellos implantaban su propia justicia, no según Dios. Por eso había muchos errores. Por eso la Escritura dice, no pagues mal por mal. Al que te hace mal, hazle bien. Disculpen, hermanos, que quizás les estoy impacientando, quizás, ¿no? No sé si pueda continuar o acá nomás lo cortamos, hermano. ¿Qué dicen mis hermanas? Como les decía, hermanos, a veces un hermano nos ofende, rápido nos airamos. Nosotros tenemos que tratar de evitar esa ira, esa cólera que hay entre nosotros. Si alguien me ofendió, debo de resistirme ahí a no tener esa ira, esa cólera. Resistirlo para no tener esa ira, no tener ira. Debo de mantener la paz, la humildad. Pero muchos no podemos a veces resistir esa ira, y la ira está en nosotros, nos ponemos iracundos. Pero ese de que tengamos la ira tampoco no es una falta. La ira puede estar en nosotros, pero esa ira no debe salir más allá. Porque la Escritura dice en primer lugar que tenemos que ser tardos para airarnos, no airarnos a la ligera. Santiago 1:19. Santiago capítulo 1, verso 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Ve? No hay que ser propensos para rápido poder airarnos, no, hay que ser tardos para airarnos. Y si nos airamos, hay que tener cuidado de que no cometamos falta, hermanos, porque por la ira, de ahí empezamos a cometer el error. Le contestamos o nos vamos a las manos y ya cometemos falta. Por eso la Escritura dice en Efesios 4:26, áirate, pero no peques. La ira, tenlo ahí, si tienes ira, ahí manténlo, súfrelo tú, pero que no salga más allá. No actúes, porque una vez que tú actúas, ya cometiste el error. Por eso dice, áirate, pero no peques. No le respondas,
trata de sufrirlo ahí la ira. Tampoco, hermanos, a veces habemos hermanitos que son fieles al Señor, muy fieles, pero a veces también cometen errores, mis hermanos. A veces tratamos de demostrar ser justo ante los ojos de la gente. Hay que demostrarlo delante de Dios, no ante los hombres. Y a veces, hermanos, hay hermanos que saben mucho de las Escrituras. Yo he conocido muchos hermanos que sabían textos cualquier cantidad. Y muchas veces, hermanos, nos sobrepasamos y queremos ser más que los demás. El que más sabe, dice la Escritura, hágase como si no supiese. Hágase el más humilde. Porque aquí no es nadie más que nadie. Todos somos iguales. Todos venimos aquí a aprender. ¿Ustedes creen que el que sabe bastante textos, creen que ya lo sabe todo? Puede haber un hermanito que quizá por ahí está recién y sabe algún texto que el hermano no lo sabe. Y hay cosas que ignoramos, que no lo sabemos. Por eso dice, el que sabe, hágase como si no supiese. Por eso, hermanos, dice Eclesiastés 7:16, ¿qué nos dice? A ver, vamos a recordar ese textito. 7:16 de Eclesiastés. No hay que ser demasiado justo, dice, ¿no? Ni sabio tampoco en exceso. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habéis de destruirte? Es una destrucción para uno mismo, hermanos. Uno mismo se destruye queriéndose ser más sabio, más justo. Ese es un error que a veces cometemos, hermanos. Más bien lo que Dios nos recomienda es ser más humildes. El que sabe, hágase como si no supiese, dice. En otra parte también dice, no, no seas sabio en tu opinión. Pero esta es una escuela, todos venimos a aprender. Yo aprendo de ustedes, de algún texto que capto, y ustedes aprenden también del que está al frente. Todos aprendemos. Esta es una escuela. Como les decía, siempre hay que tratar de amarnos, pero en verdad hay que amar, dice, sin fingimiento, dice la Escritura, ¿no? Entre nosotros quizás nos podemos engañar, pero ante Dios no podemos. Por eso, hermanos, el amor, que es la caridad, el amor al prójimo, el amor a lo que sea, porque el amor es muy amplio, es un campo muy amplio. El amor, dice la Escritura, es el vínculo de la perfección. El que practica ese amor verdadero, sin fingimiento, está yendo a la perfección. Está cumpliendo los mandamientos de Dios, como dice otra parte de la Escritura. Aquel que ama a su prójimo cumplió la ley. Está cumpliendo la ley. Y si no amamos, por más que digamos yo cumplo la ley,
yo amo a mi prójimo, soy mentiroso. Sabemos que la caridad cubre multitud de nuestros pecados, hermanos. Por eso debemos de conservar siempre aquel amor que es el que nos da vida. Disculpen que le esté hablando así nomás sin dar los textos porque ya el tiempo creo que nos gana. Tenemos, hermanos, que si queremos cumplir la ley, obremos en amor, hermanos. Siempre la unidad entre nosotros, el amor, la paz, la santidad, para que vengamos acá al frente, cuando queramos levantar las manos, dice, levantemos las manos limpias, sin iras ni contiendas, para que Dios pueda escucharnos. ¿Ve? Si sabemos perdonar, Dios también nos va a perdonar nuestras faltas. De lo contrario, hermanos, estaríamos igual de nuestros enemigos. Muy bien, queridos hermanos, esto ha sido unos cuantos textitos que he podido compartir con ustedes. Ojalá que haya servido de algo y que la paz de Dios more en cada uno de vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Amén.